En La Habana de 1868, a orillas del río Almendares, se levantan todavía las memorias de una de las venganzas más impactantes de la historia de la esclavitud cubana. Las piedras cubiertas de musgo y el murmullo del río guardan el secreto de un acto de justicia que pocos podrían imaginar. En una tarde sofocante de verano, Pilar, una lavandera negra que había pasado toda su vida sometida a los golpes y humillaciones de doña Matilde y sus hijas, transformó la rutina de lavar ropa en un instrumento de justicia, con una precisión y frialdad que solo la experiencia del abuso podía forjar. Arrastró al agua a sus opresoras, ahogando en el río a la señora y a sus dos hijas, acabando de golpe con años de sufrimiento y cadenas invisibles. Esta no es solo la historia de una venganza, sino el relato de cómo décadas de opresión pueden transformar a una mujer silenciosa y obediente en dueña de su destino y ejecutora de una justicia implacable. Si quieres conocer la historia completa de Pilar, la lavandera que desafió a sus opresoras y reclamó su libertad, quédate hasta el final y acompáñanos para que esta memoria no se pierda jamás. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. Pilar nació sin elección, hija de una mujer esclavizada y entregada siendo apenas una niña a la casa de una viuda que llevaba el orgullo como si fuera un título de nobleza. En 1868, La Habana respiraba rumores de guerra y libertad, pero en la vida de Pilar nada cambiaba. El sol quemaba su piel cada día a la orilla del río Almendares, donde pasaba horas dobladas sobre las piedras, frotando ropas que jamás vestiría. Sus dedos estaban siempre enrojecidos, no por la sangre de otros, sino por la suya propia, abierta por las fibras gruesas y los jabones que corroían la carne. El olor constante de jabón mezclado con el del agua corriente parecía haberse pegado a su cuerpo como una segunda piel, recordándole que hasta su identidad estaba impregnada del servicio ajeno. En la casa de doña Matilde, cada error se convertía en espectáculo de humillación. El simple hecho de que una prenda no quedara lo suficientemente blanca o que un dobladillo quedara mal alisado era motivo para insultos que cortaban más que el látigo. Las hijas de Matilde, dos niñas de risa estridente y ojos llenos de la arrogancia heredada de su madre, se esmeraban en imitar cada gesto cruel. Llamaban a Pilar bestia o mula cuando ella se agachaba para calzarles los zapatos, como si su cuerpo existiera solo para doblarse. Para todos los demás, Pilar era invisible, pero dentro de ella crecía un silencio pesado, cargado de recuerdos, dolores y un deseo guardado que, de tan antiguo, parecía haberse convertido en parte de su respiración. El amanecer en La Habana de aquel año traía consigo un aire espeso, cargado de incertidumbre y rumores de guerra. Sin embargo, en la vida de Pilar, los días eran siempre idénticos, un ciclo sin fin de golpes, insultos y silencios forzados. Cuando el gallo cantaba en el patio trasero, ella ya estaba en pie, con el cuerpo adolorido de la jornada anterior. Su espalda crujía como madera vieja, pero no había espacio para la queja. En la cocina, doña Matilde dejaba su taza de café sobre la mesa con un golpe seco, y esa era la señal de que el tormento empezaba. Pilar debía cargar los baldes de agua, encender el fuego, lavar los platos y luego salir hacia el río con los canastos de ropa que parecían más pesados que su propia existencia. Cada paso que daba hacia el Almendares era acompañado por el sonido de la tela húmeda rozando su piel y el eco de las risas de las hijas de Matilde, que la seguían solo para burlarse de la manera en que su falda se enredaba en el barro. En el río, la escena era siempre la misma, pero para Pilar se había convertido en un ritual de resistencia silenciosa. Las piedras lisas desgastaban sus rodillas y los nudillos de sus manos, mientras la corriente fría le recordaba que existía un mundo más allá de la casa de Matilde.
aunque ella no pudiera alcanzarlo. Cada vez que se inclinaba para golpear la ropa contra la piedra, imaginaba que en realidad estaba descargando sobre ese tejido todo el odio acumulado hacia su ama. El murmullo del agua se mezclaba con sus pensamientos y en ese sonido encontraba una extraña compañía, como si el río escuchara lo que nadie más quería oír. Allí, entre espuma y sudor, Pilar se repetía en silencio que la libertad no era un rumor lejano, sino una promesa que algún día se cumpliría, aunque tuviera que arrancarla con sus propias manos. El rostro de Pilar, endurecido por el sol y las privaciones, escondía una belleza que solo el río conocía. Tenía los pómulos altos, la piel brillante de sudor y cicatrices diminutas en las manos que contaban la historia de cada prenda lavada a la fuerza. Cuando se inclinaba, su cabello, siempre recogido en un nudo apretado, se humedecía y pegaba a su cuello como una segunda cadena. Doña Matilde solía burlarse de ese detalle, diciendo que ni el agua podía purificar a una mujer como ella, y cada vez que lo hacía, las niñas reían como si estuvieran en un espectáculo de circo. Pilar no respondía. Había aprendido que la palabra podía ser más peligrosa que el silencio, pero en su interior, cada burla era una chispa que encendía un fuego más grande. A veces, mientras estrujaba las telas, imaginaba el sonido de las risas apagándose bajo el agua. Esa imagen le daba fuerzas para soportar los días interminables. Una tarde, mientras regresaba del río con los canastos, escuchó a lo lejos el repicar de campanas y los murmullos excitados en el mercado cercano. Hablaban de insurrecciones, de hombres que habían tomado machetes y se habían alzado contra los hacendados. Algunos decían que en Oriente ya corría la sangre de los colonos. Pilar caminó más despacio, absorbiendo cada palabra como si fueran semillas cayendo en tierra fértil. Pero al cruzar el umbral de la casa de Matilde, los rumores se desvanecieron como humo. Allí, la rutina del sometimiento reinaba con la misma fuerza de siempre. Matilde estaba sentada en su mecedora, con un abanico que agitaba con gesto de reina, y al ver a Pilar entrar con la ropa húmeda, la recibió con una mirada cargada de desprecio. «¿Otra vez tarde?», le lanzó como un dardo. «Ni siquiera para eso sirves, lavandera». Pilar bajó la cabeza, fingiendo obediencia, pero en su pecho los tambores de la revuelta resonaban cada vez más fuertes. Las hijas de Matilde, de apenas 10 y 13 años, habían aprendido a dominar el arte de la crueldad, como si fuera parte de su educación. Una de ellas solía esconderle las agujas y los hilos cuando Pilar debía remendar vestidos, solo para disfrutar del castigo posterior. La otra, más astuta, vertía ceniza en el agua del lavado para que la ropa quedara manchada y luego corría a acusarla de negligencia. Pilar soportaba esos juegos macabros con una calma que nadie entendía, pero en realidad cada humillación era una piedra más en la muralla de rencor que se levantaba dentro de su corazón. Al caer la noche, cuando todos dormían, se tumbaba en el suelo del cuarto estrecho donde apenas cabía su camastro y se repetía en silencio: «Algún día estas risas se ahogarán en el mismo río que me ha visto llorar». Era una promesa hecha en voz baja, pero tan firme como el cauce del Almendares. Los días pasaban, idénticos y pesados, hasta que llegó aquel verano sofocante en que el aire mismo parecía estar hecho de fuego. Matilde decidió, como un capricho de señora aburrida, que sus hijas merecían un descanso en el río. No era la primera vez que lo hacían. El Almendares se había convertido para ellas en un escenario de diversión, un lugar donde se lanzaban al agua con chillidos de alegría, como si fuera su propiedad. Pilar, en cambio, veía ese mismo río como testigo de su dolor, cada piedra marcada por su sudor y cada ola impregnada de sus lágrimas. Ese contraste entre la risa de las niñas y el silencio endurecido de la lavandera era insoportable.
Cuando Matilde le ordenó cargar los canastos llenos de ropa húmeda hasta la orilla, Pilar obedeció sin una palabra, pero sus brazos tensos y su respiración contenida anunciaban que algo estaba por romperse dentro de ella. El sol caía a plomo sobre el río y las niñas chapoteaban como si el calor no existiera, lanzándose agua entre sí, riendo con carcajadas que se elevaban por encima del murmullo del Almendares. Pilar, a unos metros, frotaba una sábana contra la piedra con tanta fuerza que sus nudillos quedaron enrojecidos al instante. Fingía concentración en su tarea, pero sus ojos, oscuros y fijos, no se apartaban de las figuras que salpicaban en el agua. Cada gota que caía sobre su piel era como un recordatorio de todas las veces que había sido tratada como nada. El río, con su corriente inmutable, parecía susurrarle un secreto, que la justicia podía encontrarse en su profundidad, que bastaba un movimiento para que el dolor cambiara de dueño. Pilar cerró los ojos un instante y sintió que el latido de su corazón se acompasaba con el flujo del agua. Matilde observaba desde la orilla, abanicándose con desgano, como si el mundo entero estuviera allí para entretenerla. Tenía los labios pintados de un rojo intenso, y su abanico, bordado con flores descoloridas, se movía al ritmo de su impaciencia. Miraba a Pilar de reojo, buscando cualquier pretexto para humillarla frente a las niñas. «No te quedes ahí como un tronco», ordenó con voz áspera. «Vigila a mis hijas, que no quiero desgracias». Pilar asintió sin levantar la vista, pero por dentro sintió una punzada de ironía. Vigilar. Ella había vigilado toda su vida. Había observado cada gesto de crueldad, cada palabra envenenada, cada carcajada a su costa. Y ahora, en ese mismo río que la había visto sangrar y llorar, se encontraba ante una oportunidad que no volvería. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de contención, de un deseo que llevaba demasiado tiempo guardado. El agua del Almendares reflejaba destellos dorados bajo el sol, como si el río mismo quisiera disfrazar de belleza lo que estaba a punto de presenciar. Pilar caminó lentamente hacia la orilla, con la ropa pegada al cuerpo y el corazón golpeándole en el pecho. Las niñas reían, lanzándose chorros de agua y gritos que parecían desgarrar el aire. Una de ellas, la mayor, se acercó demasiado a la parte honda, y Pilar lo notó enseguida. Matilde, distraída con su abanico, no reparaba en el peligro. Para Pilar, en cambio, cada movimiento se volvía nítido, como si el tiempo se ralentizara. Sentía que el río la llamaba, que sus aguas turbias guardaban un pacto silencioso con ella. Dio un paso más, hundiendo los pies en el barro, y se inclinó con gesto de aparente obediencia, fingiendo atender a las niñas. Pero en realidad, la furia contenida en su pecho empezaba a encontrar su salida. El calor sofocante se mezclaba con el pulso acelerado de Pilar. Recordó cada golpe recibido, cada palabra que la había reducido a menos que un ser humano, y esa memoria se transformó en fuerza. Se agachó junto a la niña más pequeña, que chapoteaba despreocupada, y en un instante que pareció eterno, hundió sus manos bajo el agua y la empujó hacia abajo con una determinación fría. El grito ahogado de la niña cortó el aire, pero pronto se perdió en la corriente. La otra, al ver la escena, lanzó un chillido desesperado, pero Pilar ya estaba sobre ella, sujetándola con la misma fuerza que había acumulado durante años de silencio. Los movimientos eran rápidos, implacables, como si su cuerpo hubiera esperado siempre ese momento. No había vacilación, no había duda. Era la justicia reclamando su precio en el mismo río que había sido su verdugo. El agua del río se tiñó de una calma engañosa, como si nunca hubiera conocido la violencia que acababa de presenciar. Pilar emergió lentamente, con la respiración agitada, mientras el cuerpo de las niñas flotaba inmóvil a su alrededor.
Su corazón latía con fuerza, pero no había arrepentimiento. Solo la certeza de que, finalmente, la balanza de la injusticia había sido equilibrada. Cada golpe, cada insulto, cada humillación se había transformado en un acto de liberación. El río, testigo silente, parecía asentir con el murmullo de su corriente, llevando consigo los ecos de años de sufrimiento. Pilar miró a su alrededor, contemplando el reflejo del sol sobre el agua y sintiendo que el mundo, aunque ajeno a su acto, había cambiado para ella. Matilde gritó, pataleando y arañando con desesperación, mientras Pilar la sujetaba firmemente, sus manos endurecidas por años de trabajo, ahora convertidas en herramientas de justicia. La viuda lanzó súplicas y amenazas, pero Pilar no aflojó. Cada segundo se alargaba y el río parecía tragarse los gritos de la mujer con indiferencia, como si la naturaleza misma aprobara aquel acto de venganza largamente esperado. Finalmente, Matilde cayó, sumida en la corriente que antes había sido escenario de humillaciones interminables. Pilar, con el pecho latiendo desbocado y la mente llena de memorias dolorosas, se permitió un instante para mirar los cuerpos que ahora descansaban en el agua. No había miedo, no había lágrimas, solo la extraña sensación de libertad que llega cuando una cadena invisible finalmente se rompe. El sol empezaba a inclinarse, tiñendo el río con tonos anaranjados y dorados, mientras Pilar permanecía junto a la orilla observando los cuerpos inmóviles que tantas veces habían sido fuente de su tormento. Sus manos, todavía húmedas y temblorosas, temblaban no por miedo, sino por la descarga de años de contención y dolor acumulado. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, consciente de que aquel acto podía cambiar su vida para siempre. Pero, por primera vez, no sentía la opresión que la acompañaba desde niña. Había un extraño alivio mezclado con la adrenalina de la acción. La brisa cálida le acariciaba la cara y parecía susurrarle que el río, su confidente eterno, había guardado su secreto y le había otorgado justicia. Pilar comenzó a recoger los canastos de ropa con calma, como si nada hubiera sucedido. Cada pieza doblada era un recordatorio silencioso de su existencia, de su trabajo forzado y de la transformación que acababa de operar en su vida. Caminó lentamente por la orilla, dejando que la corriente llevara consigo los restos de su sufrimiento y la evidencia de la venganza consumada. No hubo palabras ni gritos que celebraran su acto. La libertad no necesitaba testigos. Para los vecinos que eventualmente pasarían por allí, Pilar seguiría siendo la misma lavandera silenciosa, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. El peso de la opresión se había disuelto en el agua del Almendares y con él la certeza de que ahora podía decidir su destino, aunque el mundo jamás comprendiera la magnitud de su justicia. Pilar caminaba a lo largo de la orilla, sintiendo cómo el barro húmedo se pegaba a sus pies y cómo el peso de los canastos disminuía con cada paso. La brisa del río le traía aromas de café lejano y caña de azúcar, recordándole que la ciudad seguía su curso ajena a su acto. Cada vez que respiraba profundamente, sentía que inhalaba algo más que aire. Absorbía una nueva vida que hasta entonces le había sido negada. El silencio del Almendares, roto solo por el chapoteo de los peces y el murmullo del agua, parecía bendecir su libertad recién conquistada. Pilar se detuvo un momento y cerró los ojos, permitiendo que el sol acariciara su rostro y que cada segundo de opresión se disolviera como espuma entre sus dedos. Mientras avanzaba hacia la casa para recuperar sus pertenencias, recordó cada mirada de desprecio que había recibido a lo largo de los años, cada insulto, cada golpe, cada burla de Matilde y sus hijas se convirtió en un recuerdo vívido, pero esta vez sin el peso de la humillación. Sentía que podía mirar hacia atrás sin temor, porque el río había borrado las cadenas que antes la mantenían sometida. Sus manos,
agrietadas y endurecidas por años de trabajo, ahora sostenían no solo ropa, sino el símbolo de su liberación. Pilar sabía que la vida fuera de esa casa todavía tendría desafíos, pero por primera vez podía enfrentarlos con la certeza de que había tomado el control de su destino, aunque fuera bajo la sombra de un acto que el mundo jamás comprendería. Pilar se detuvo un instante frente al río, observando cómo la corriente arrastraba lentamente los reflejos de la tragedia. Cada burbuja que estallaba en la superficie parecía susurrarle que su acto no era en vano, que años de humillaciones y sufrimiento finalmente habían encontrado un desenlace. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mezcla de adrenalina y liberación, y por un momento se permitió recordar su infancia, la mirada vacía de quienes la consideraban propiedad, los golpes recibidos sin motivo, la indiferencia de un mundo que nunca había reparado en su dolor. Todo eso se condensaba en un solo instante frente al río, y Pilar comprendió que, aunque la justicia fuera silenciosa y solitaria, la sentía más real que cualquier palabra de consuelo que nunca había recibido. Mientras recogía los últimos canastos, notó que la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las ramas de los árboles que bordeaban el Almendares, creando sombras danzantes sobre la tierra mojada. Cada paso que daba era un acto de afirmación. El mundo seguía su curso, pero ella ahora caminaba con un peso menos, con un derecho recuperado que nadie le podría arrebatar. Las piedras bajo sus pies parecían reconocerla, como si el río mismo la saludara, validando su coraje y la implacable paciencia que había cultivado durante años. Pilar no celebró, no gritó ni lloró, simplemente siguió su camino, con la sensación de que cada acción, cada esfuerzo y cada humillación sufrida había sido parte de un aprendizaje que la convertiría en dueña de su destino, aunque el mundo jamás entendiera el precio que había pagado por ello. El murmullo del río acompañaba cada uno de los pasos de Pilar, recordándole que la vida seguía, pero de una manera distinta. No había aplausos ni reconocimiento, solo la certeza silenciosa de que había roto décadas de opresión. Su cuerpo, agotado por el esfuerzo físico y la tensión emocional, se movía con la ligereza de quien finalmente deja atrás un peso imposible de cargar. Cada piedra sobre la que apoyaba los pies le contaba historias de resistencia, de paciencia y de fortaleza contenida. Pilar sentía que el río la abrazaba, que sus aguas habían aceptado la carga de su venganza y ahora la liberaban, como si fueran un espejo de su alma transformada. Mientras avanzaba hacia la ciudad, el olor de la caña y el café le recordaba que La Habana continuaba su rutina, indiferente a lo ocurrido en aquel río silencioso. Para los demás, Pilar seguía siendo una lavandera, una figura pequeña y discreta que doblaba telas y cargaba baldes de agua. Pero ella sabía que dentro de sí había cambiado para siempre. Había tomado el control de su destino, aunque nadie lo reconociera. Su mente repasaba cada paso, cada movimiento de aquella tarde y comprendía que la liberación no siempre llega acompañada de justicia pública. A veces, la libertad se conquista en silencio, con actos que el mundo jamás entiende. Y Pilar había aprendido a valorar cada instante de esa sensación que ahora la envolvía, cálida y definitiva. Pilar avanzaba por los senderos polvorientos que bordeaban el río, sintiendo cómo cada paso la acercaba a un mundo que ya no estaba definido por las cadenas de Matilde. Las hojas secas crujían bajo sus pies, recordándole el tiempo que había pasado arrastrándose por la vida, invisible y silenciosa. Cada aroma que llegaba del mercado cercano, el pan recién horneado, la caña de azúcar, el humo de las cocinas, parecía darle un nuevo significado a la libertad, un recordatorio de que el mundo, con toda su indiferencia, seguía abierto para quien tuviera el valor de reclamarlo.
Pilar sentía que cada respiración la llenaba de una energía distinta, más poderosa, una mezcla de alivio, orgullo y un entendimiento profundo de que había actuado con justicia, aunque nadie lo supiera. El sol empezaba a bajar, tiñendo la ciudad con tonos cálidos y alargando las sombras de los edificios y árboles. Pilar se detuvo un instante a observar la vida que continuaba, indiferente a lo ocurrido en el río, y sintió una calma que jamás había conocido. Sabía que la casa de Matilde y sus memorias de sufrimiento quedaban atrás, y aunque el peso del acto de aquella tarde la acompañaría siempre, también llevaba consigo una certeza que nadie podía arrebatarle. La libertad, aunque obtenida de manera cruel, era suya. Con los canastos de ropa en las manos, la espalda erguida y el corazón latiendo con una fuerza desconocida, Pilar caminó hacia el futuro que finalmente podía elegir, dejando que el río guardara para siempre los secretos de su venganza. Mientras se alejaba del río, Pilar sintió que su cuerpo se relajaba por primera vez en años. Cada músculo, antes tenso por el miedo y la obligación, parecía aflojarse bajo el calor del atardecer. Sus pensamientos se mezclaban, recuerdos de humillaciones, golpes, palabras hirientes, pero también la sensación intensa de que había recuperado algo que jamás le habían dado, el control de su vida. La libertad, aunque teñida por un acto violento, le traía consigo una claridad que nunca había conocido, una comprensión de que la justicia no siempre es pública ni reconocida, pero que a veces puede sentirse en lo más profundo del alma. El silencio de la ciudad en la hora dorada parecía conspirar con ella. Las ventanas cerradas, los mercados aún con actividad lejana, los niños jugando en patios ajenos, todo continuaba, como si nada hubiera ocurrido, pero Pilar sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cada paso que daba era una afirmación de que ya no sería una sombra en la vida de otros, sino un ser humano capaz de decidir su propio destino. La ropa que cargaba, empapada y pesada, ya no simbolizaba servidumbre, sino supervivencia y fuerza. Pilar se permitió un pequeño suspiro de alivio, un instante de reconocimiento silencioso de que, aunque el mundo no lo supiera, ella había encontrado su libertad a través del acto más extremo que jamás había imaginado. A medida que Pilar avanzaba por las calles polvorientas de La Habana, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El olor del pan recién horneado, el canto de los pájaros, el murmullo de conversaciones lejanas. Todo parecía más intenso, más vivo, como si el mundo hubiera decidido revelarle sus secretos solo a ella. Sus pasos eran ligeros y a cada uno sentía que dejaba atrás no solo la casa de Matilde, sino años de miedo, humillación y silencio forzado. Pilar comprendió que la libertad no era un instante, sino un proceso que comenzaba con la decisión de actuar, aunque esa acción fuera difícil de entender para cualquiera que no hubiera sufrido como ella. Mientras caminaba, recordó cada momento en que se sintió invisible, cada mirada de desprecio y cada golpe que recibió. Pero estas memorias, lejos de hundirla, se transformaban ahora en símbolos de resistencia. Pilar sentía que cada lágrima derramada, cada callo en sus manos y cada noche sin dormir habían sido la preparación para este instante de reclamación personal. La ciudad continuaba con su ritmo indiferente, pero ella ya no necesitaba la aprobación de nadie. La justicia que buscaba había sido obtenida, silenciosa, rápida y definitiva, y aunque el acto había sido extremo, Pilar comprendió que su vida ya no volvería a estar determinada por otros. Por primera vez, podía mirar hacia adelante sin miedo ni cadenas invisibles que la limitaran. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios coloniales, Pilar sintió que una calma extraña la envolvía, una mezcla de agotamiento físico y satisfacción silenciosa. Cada paso que daba por las calles de La Habana parecía menos pesado,
como si el mundo mismo reconociera su acto sin necesidad de palabras. Pensó en los años de trabajo forzado, en las burlas de las hijas de Matilde, en los golpes recibidos y en los silencios impuestos. Todo eso había quedado atrás, depositado en las aguas del Almendares, y ahora cada recuerdo servía solo para recordarle que había sobrevivido y que finalmente era dueña de su vida. La ciudad continuaba ajena, con sus vendedores pregonando frutas y cafés, con los carruajes cruzando lentamente las calles empedradas y los niños corriendo entre los patios. Pilar se mezclaba entre ellos, invisible para todos, pero consciente de que había atravesado un umbral que pocos podrían comprender. Sus manos, todavía marcadas por años de trabajo y violencia, eran ahora testigos de su propia fuerza y determinación. Cada respiración profunda la conectaba con la idea de que la justicia podía existir incluso en silencio, que la libertad podía encontrarse en los actos que el mundo nunca aplaudiría. Mientras avanzaba, Pilar se permitió sentir orgullo, una emoción que hasta entonces le había sido negada, y comprendió que, aunque su camino hacia el futuro aún estuviera lleno de desafíos, ahora caminaba con la certeza de que había reclamado su derecho más preciado: decidir sobre su propia vida. A cada paso por las estrechas calles de La Habana, Pilar sentía que el peso de su pasado se disolvía poco a poco. Las memorias de los golpes, los insultos y las miradas de desprecio se mezclaban con la claridad de su presente. Un instante en el que ella era libre y dueña de su destino. Observaba las fachadas coloniales, algunas agrietadas por el tiempo, otras recién pintadas, y pensaba en cómo la vida continuaba, indiferente, mientras ella había logrado algo que parecía imposible. Su mente repasaba cada gesto de aquel día en el río, cada movimiento calculado, cada instante de tensión, y comprendía que la liberación había requerido precisión, paciencia y un coraje que solo alguien que ha sufrido podía alcanzar. El olor a tierra mojada y caña de azúcar llegaba desde los patios cercanos, mezclándose con el aroma de pan recién horneado y café fuerte que flotaba desde las cocinas. Pilar respiraba hondo, permitiendo que cada aroma, cada sonido, cada sensación la anclara en el presente. Ya no había temor, ni sumisión, ni necesidad de esconder su existencia. Aunque la ciudad no reconociera su acto, ella sabía que había logrado algo que nadie podía arrebatarle: su autonomía. Cada paso que daba fortalecía su sensación de pertenencia al mundo, y mientras caminaba, comprendió que el río, que tantas veces había sido testigo de su sufrimiento, ahora había sellado su justicia de manera eterna y silenciosa. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos cálidos, mientras Pilar avanzaba, sintiendo que cada sombra proyectada por los edificios y árboles marcaba su nuevo camino. Por primera vez, no debía mirar por encima del hombro. No debía temer la mirada de doña Matilde ni de sus hijas. La ciudad respiraba tranquila, pero Pilar sabía que algo en ella había cambiado para siempre. Su cuerpo, aunque cansado, se movía con ligereza. Cada músculo, cada articulación recordaba los años de sufrimiento, pero también celebraba la fuerza recién descubierta. Sentía que la libertad era más que un estado físico. Era una sensación que atravesaba su alma, mezclada con memoria y resolución. Mientras cruzaba plazas y callejones, Pilar observaba la vida cotidiana que antes la había ignorado. Los vendedores pregonaban frutas y especias, los carruajes dejaban huellas en el empedrado húmedo y los niños corrían y gritaban, ajenos a la historia que se había desarrollado en las aguas del río. Pilar se permitió sonreír levemente, sabiendo que había encontrado un lugar entre la vida que continuaba, un espacio propio que nadie podía invadir. Comprendió que la justicia no siempre es visible para los ojos de los demás,
que la libertad a veces llega de manera silenciosa y que su acto, aunque extremo, era la culminación de años de paciencia, resistencia y deseo de ser reconocida como humana. Pilar sentía que cada paso la alejaba de los años en que su vida había sido dictada por la crueldad de otros. La ciudad seguía con su ritmo cotidiano, pero para ella todo era distinto. Cada sonido, cada olor, cada movimiento le recordaba que ahora podía decidir. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo y la violencia, llevaban consigo la fuerza de su experiencia y la certeza de que había actuado según su propia justicia. El mundo podía ignorarla, podía seguir viendo en ella solo a la lavandera humilde, pero Pilar sabía que su existencia había cambiado de manera irrevocable. Mientras caminaba, recordó el río Almendares, sus piedras, su corriente y cómo había sido testigo de tantos años de sufrimiento. Ahora, aquel mismo río conservaba el secreto de su liberación. Pilar comprendió que la vida, aunque injusta, podía ofrecer instantes de equilibrio, momentos en los que la paciencia, la resistencia y la determinación finalmente encontraban su recompensa. La libertad que sentía no necesitaba reconocimiento externo. Era interna, profunda, un derecho reclamado a través de la acción. Cada paso la afirmaba en esa certeza, y por primera vez en su vida, Pilar se permitió imaginar un futuro donde su historia no sería definida por otros, sino por ella misma. La noche empezaba a caer, y con ella un silencio profundo se apoderó de las calles de La Habana. Pilar caminaba con pasos firmes, sintiendo la frescura del aire nocturno en la piel, como si cada brisa le recordara que la libertad recién conquistada era real y tangible. Cada sonido distante, cada murmullo de conversaciones ajenas, parecía amplificar la sensación de que el mundo continuaba su curso sin saber lo que ella había logrado. En ese instante, Pilar comprendió que la justicia, aunque silenciosa y privada, podía sentirse más intensa y satisfactoria que cualquier reconocimiento público. Su corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo, sino por la claridad de quien sabe que ha reclamado lo que le pertenecía desde siempre. Mientras avanzaba entre sombras alargadas y luces tenues de faroles, Pilar reflexionaba sobre la magnitud de su acto. No había arrepentimiento ni remordimiento, solo un entendimiento profundo de que la vida le había dado una oportunidad que supo aprovechar con determinación. Cada paso hacia su futuro era también un acto de afirmación. La opresión de años ya no podía alcanzarla. La ciudad dormía parcialmente, pero Pilar se sentía despierta, consciente, dueña de cada pensamiento, de cada decisión. El río, testigo silencioso de su venganza, quedaba atrás, guardando su secreto, y con él la memoria de un acto que cambiaría para siempre la manera en que ella se relacionaría con el mundo y consigo misma. Pilar llegó a un callejón tranquilo, donde las sombras se mezclaban con la luz de los últimos faroles encendidos. Se detuvo, respiró profundo y sintió cómo su cuerpo, aunque cansado, parecía más ligero que nunca. Cada cicatriz en sus manos, cada golpe recibido, cada lágrima derramada, todo eso ahora tenía un propósito claro. Había sobrevivido, había actuado y sobre todo había recuperado su dignidad. La ciudad podía seguir ignorando su existencia, pero ella sabía que la victoria que había obtenido era irrevocable. Pilar cerró los ojos por un instante, dejando que el viento le acariciara la cara, y permitió que un pequeño suspiro de alivio se escapara, como un reconocimiento silencioso a todo lo que había superado. Mientras continuaba caminando, Pilar reflexionó sobre la vida que le esperaba. Sabía que la libertad traería desafíos, pero ahora los enfrentaría con una fuerza interna que nadie podría arrebatarle. Cada paso era un recordatorio de que, aunque el acto que había cometido sería incomprendido por muchos, había reclamado algo invaluable,
el derecho a decidir sobre su propia existencia. La noche se asentaba a su alrededor, y Pilar sintió que, por primera vez, podía mirar hacia adelante sin miedo. Todo lo que había soportado, toda la injusticia, todo el dolor, había servido para que hoy pudiera caminar con la certeza de que su destino ya no estaba en manos de otros. El aire nocturno estaba cargado de un silencio profundo, y Pilar caminaba con pasos firmes, sintiendo que cada instante de su vida anterior se desvanecía detrás de ella. Cada sombra, cada murmullo lejano, parecía confirmar que había logrado algo más que una simple acción. Había tomado posesión de su propia existencia. Sus manos, aunque marcadas por años de trabajo y dolor, se movían con seguridad, y su respiración, profunda y tranquila, le recordaba que la vida podía ser suya si ella así lo decidía. Pilar comprendió que la libertad no siempre se otorga, a veces se conquista, y que ese día había sido su triunfo más importante, silencioso y definitivo. Mientras avanzaba por las calles empedradas, Pilar pensaba en el río Almendares y en cómo aquel lugar había sido testigo de tantos años de sufrimiento y ahora guardaba el secreto de su justicia. Cada paso que daba era también un paso hacia la vida que había decidido para sí misma. La ciudad dormía, pero Pilar se sentía despierta, consciente de cada detalle, de cada sonido, de cada aroma que la rodeaba. La sensación de alivio, de justicia y de control sobre su destino llenaba su pecho, y comprendió que, aunque nadie celebrara su acto, ella había reclamado algo invaluable: su autonomía, su dignidad y la certeza de que, a partir de ese día, nada ni nadie volvería a determinar su camino. Pilar finalmente llegó a un pequeño patio donde podría descansar y organizar sus pensamientos. Se sentó en el borde de un pozo antiguo, observando la luna reflejarse en el agua, y sintió que, por primera vez, podía respirar sin miedo. La tensión que la había acompañado durante años se desvanecía lentamente, y un sentimiento de paz y resolución llenaba cada rincón de su ser. Sabía que su acción había sido extrema, que el mundo probablemente jamás la comprendería, pero eso ya no importaba. La justicia que buscaba, aunque privada, había llegado, y con ella la certeza de que su vida nunca volvería a estar bajo el control de otros. Pilar cerró los ojos, permitiéndose por fin sentir orgullo y satisfacción. Mientras la noche se asentaba sobre La Habana y los sonidos lejanos de la ciudad continuaban, Pilar se levantó y respiró hondo, consciente de que había reclamado algo invaluable: su libertad y su dignidad. El río Almendares, que tantas veces había sido testigo de su sufrimiento, ahora guardaba el secreto de su venganza. Pilar caminó hacia su futuro con pasos firmes, segura de que podía enfrentar cualquier desafío, porque había descubierto la fuerza que llevaba dentro y había transformado años de dolor en un acto de poder personal. La ciudad podía seguir indiferente, pero ella, por primera vez, era completamente dueña de sí misma, y esa certeza la acompañaría siempre. Y así concluye la historia de Pilar, la lavandera que transformó años de sufrimiento en un acto de justicia y reclamó su libertad frente a la opresión. Una historia de valentía, resistencia y determinación que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fuerza interior puede cambiar el destino. Si quieres conocer más relatos intensos y conmovedores, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos para descubrir nuevas historias que inspiran, indignan y emocionan.